En este vídeo vamos a analizar la cuestión de si es delito emplear la violencia física, golpear físicamente a los hijos por parte de los padres. En primer lugar hay que dejar clara una cosa, creo que es evidente, pero por si acaso vamos a aclararlo, ¿no? Desde un punto de vista no penal, social, educativo, psicológico, es absolutamente inadmisible emplear la violencia física contra los hijos por absolutamente ningún motivo. Jamás se debería hacer y que jamás se entienda de este vídeo que se pueda justificar o que pueda ser correcto, que pueda ser aceptable en algún caso. Sin embargo, lo que vamos a analizar aquí estrictamente si es un delito, es decir, si los padres que golpean a sus hijos están incurriendo o pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad penal. Esta cuestión era mucho más sencilla antes de la reforma del Código Civil del año 2007, en la que expresamente se preveía, había un artículo, el artículo 154 del Código Civil, que decía que los padres podrán, en el ejercicio de la patria potestad, corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Y esto se venía entendiendo, pues, por parte de los tribunales y por parte de la doctrina, que esto permitía expresamente violencia de pequeña entidad, o digamos, castigos físicos que no fuesen desproporcionados, que no fuesen absolutamente, digamos, fuera de lo razonable, pero sí que se permitía una violencia, pues como decía el Código Civil, de manera razonable y moderada, ¿no? Sin embargo, en el 2007 este artículo se deroga del Código Civil, deja de existir, y por lo tanto la cuestión pues pasa a ser un poco más complicada. Sin embargo, un punto de partida, vamos a emplear la postura del Tribunal Supremo español, que al final es la que creemos que es la más directamente aplicable en nuestro sistema. El Tribunal Supremo se pregunta si que desaparezca el derecho específico a corregir a los hijos, corregir entre comillas, a golpear a los hijos en definitiva, si implica o no necesariamente que cualquier forma de violencia o de agresión esté necesariamente prohibida. Una primera cuestión que hay que tratar es o que nos podemos plantear es qué delitos se pueden estar cometiendo o qué delitos pueden cometer los padres contra los hijos, porque no son solamente las agresiones físicas, ¿no? Evidentemente cualquier forma de violencia que produzca, desde luego, lesiones graves, lesiones leves o incluso aunque no produzcan lesión de ningún tipo, son normalmente delitos, es decir, en la mayoría de los casos, cuando se hace eso, son delitos, pero hay también otros delitos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el delito de detención ilegal, cuando se impide al hijo salir de un sitio, ¿no? Se le castiga en su habitación sin permitirle salir, cosas por el estilo, o pensemos en delitos como amenazas, ¿no? Si no haces los deberes te haré no sé qué, o coacciones, ¿no? Físicamente llevarle, por ejemplo, pues a recoger sus juguetes o a lo que se nos ocurra. Es decir, en el ámbito doméstico hay muchas actuaciones que pueden hacer los padres o que nos podemos imaginar que pueden hacer los padres que fuera del ámbito doméstico, que si las trasladásemos fuera del ámbito doméstico, serían un delito, ¿no? ¿Por qué estas actuaciones o por qué estos comportamientos no son delito? Bueno, pues por la existencia de lo que se conoce como una causa de justificación, que son algunas situaciones en las que en determinados casos muy concretos, muy específicos, un comportamiento que normalmente es delito deja de ser excepcionalmente delito, ¿no? En este caso, lo que se aplica tradicionalmente o lo que es de aplicación es la causa de justificación del ejercicio de un deber, de un ejercicio de un deber, ¿no? Este deber en concreto es el derecho a la educación, que está recogido específicamente en la Constitución, que es un derecho para los hijos y un deber para los padres, ¿no? Es decir, existe la obligación de los padres de formar a sus hijos en unos valores y unos principios adecuados. Otra cuestión interesante puede ser saber cuáles son estos valores o estos principios adecuados, pero en principio ahí no vamos a entrar porque desde luego pues, excede mucho lo que podríamos hablar, ¿no? Pero de momento nos vamos a quedar con la idea básica de que es obligatorio para los padres que eduquen a sus hijos. Y es un derecho de los hijos recibir esa educación de los padres. No solamente de los padres, pero en lo que nos interesa ahora, de los padres. Como hemos dicho antes, intuitivamente parece pues, que en algunos casos esa educación de los padres a los hijos puede entrar en conflicto o entra en conflicto con libertades fundamentales de los hijos, ¿no? Y hemos puesto algunos ejemplos antes, ¿no? El derecho a la libertad de los hijos, que lo tienen, como no cualquier persona, pues imaginemos, por ejemplo, un hijo de muy corta edad, ¿no? De 10, 11 años, por poner un ejemplo, o menos incluso, de 4 o 5, que dice pues que se va a ir de viaje, que se va de casa y que se va a ir andando de viaje a otro país. Evidentemente eso es pues, una ocurrencia, una tontería, una fantasía del niño, y el padre y la madre, evidentemente, cuando hablo de los padres me refiero obviamente a las dos figuras, ¿no? O a otras figuras que pueda haber, ¿no? Evidentemente esos progenitores tienen la obligación de impedir a su hijo hacer eso, ¿no? De impedir salir a la calle e irse solo y demás, ¿no? Tienen la obligación. Ese impedir a los hijos a ir a la calle, decíamos antes, puede constituir un delito, ¿no? Es decir, podría constituir un delito en otras circunstancias, ¿no? Imaginad, por ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿no? Yo invito a una persona a mi casa a cenar o a comer
y a mitad de la comida, pues por lo que sea, por el motivo que sea, esa persona dice, oye, he decidido que me voy a ir, ¿no? Me quiero marchar a mi casa y me levanto y me voy, ¿no? Si yo a esa persona le impidiese salir de mi casa, le diría, no, 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 tú te sientas y te acabas la comida, nada de marcharse. Evidentemente, si lo hiciese físicamente, de manera violenta y demás, eso sería un delito, ¿no? El hecho de que la persona que quiere irse de casa y yo no le dejo sea mi hijo y yo lo esté haciendo con la finalidad de educarle, ¿no? Entiende que no te puedes ir, incluso le sujete físicamente y demás, eso hace que esos comportamientos automáticamente no sean delitos, ¿no? Obligar a tus hijos a ir al colegio, pues evidentemente no puede ser un delito, ¿no? Aunque si obligase a una persona por la calle y la obligase físicamente a ir al colegio, sí que pudiese ser un delito, ¿no? La pregunta clave aquí es si determinadas delitos o determinadas conductas que habitualmente son delitos, particularmente lesivas o particularmente dañinas, por ejemplo, el caso de las agresiones, ¿no? Es el caso más claro, pueden entrar también en este derecho a la educación, ¿no? Y esa es una cuestión un poco más discutida. La Convención de Derechos del Niño dice que jamás deben entrar, ¿no? Es decir, dice que en ningún caso los ordenamientos nacionales pueden permitir este tipo de comportamientos por parte de los padres. Pero sin embargo, pues en España hay un poco más de discusión por la existencia, que os decía, está antes de la causa de justificación del ejercicio de un deber, ¿no? Es decir, la pregunta de si el deber a la educación, el deber de educar, puede justificar en algún caso comportamientos violentos, agresivos, físicos de los padres o de las madres hacia los hijos. Aquí nos podríamos imaginar dos grandes posturas extremas, ¿no? Es decir, a los dos lados del espectro, absolutamente opuestas, y luego podríamos analizar si puede haber alguna postura intermedia, ¿no? Una postura extrema, con extrema no me refiero a, desde un punto de vista ideológico, me refiero a las opciones más alejadas dentro de este debate, ¿no? Una opción a un extremo del debate es entender que el derecho a la integridad física, el derecho a la salud de los menores, de los hijos, es absoluto y que por lo tanto en ningún caso, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se puede emplear la corrección física, la violencia en definitiva. Y el otro extremo del debate sería decir, bueno, pues que la integridad física de los hijos es inexistente, es un valor que no tiene ningún valor, que no tiene ninguna importancia y que por lo tanto el derecho a la corrección es infinito y que se les puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ambas extremos parecen, o por lo menos según el Tribunal Supremo Español, ¿no? Parecen exagerados, ¿no? Parecen, digamos, rechazables para nuestro Tribunal Supremo. Si queréis consultar la sentencia, no me quiero poner muy técnico, ¿no? Con números y demás, pero si queréis consultar la sentencia, es muy interesante la sentencia 14/2020, en la que dibuja, digamos, cuál va a ser el sistema que va a determinar el Tribunal Supremo Español para resolver esta cuestión, ¿no? Y lo que dice el Tribunal Supremo es que en realidad este equilibrio o este conflicto entre derecho a la integridad física de los hijos y obligación, derecho a la educación de los hijos u obligación de educar de los padres, se sitúa en el medio, en el centro de los dos extremos que acabamos de ver, ¿no? Es decir, hay una zona gris en la que hay situaciones en las que prevalece la integridad física del menor y situaciones en las que prevalece esa facultad de corrección o esa facultad de educación de los padres. Para esto el Tribunal Supremo dibuja el siguiente panorama, ¿no? O establece el siguiente panorama. En primer lugar, los delitos de agresiones que supongan un resultado más grave, es decir, los delitos de lesiones, imaginad consecuencias físicas serias en las que, por ejemplo, hace falta una intervención quirúrgica o cosas por el estilo, esos jamás pueden estar justificados por el derecho a la educación, jamás, en ningún caso. Es decir, cualquier situación en la que un padre provoque una lesión física a su hijo, es automáticamente y va a ser siempre un delito. Sucede lo mismo, sucede en ambos casos, tanto si las lesiones son graves como si las lesiones son leves. Es decir, lesiones leves, como podrían ser en el Código Penal una herida que no requiere, digamos, una asistencia médica posterior, o por ejemplo una rojez, o por ejemplo un tirón, un esguince leve y demás, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, cualquier lesión de este tipo también queda automáticamente fuera del derecho a la educación y por lo tanto es delito. No sucede lo mismo, sin embargo, con las agresiones leves que no produzcan lesión de ningún tipo. Es decir, agresiones, dice el Tribunal Supremo, de menor entidad. Yo creo que es discutible que se pueda hablar de menor entidad de una agresión, porque todas las agresiones, como he dicho al principio, son muy graves, ¿no? Pero el Tribunal Supremo dice, bueno, dentro de las agresiones, las menos graves, las que tienen unas consecuencias, las que no tienen consecuencias de tipo físico, más que el dolor inmediato, ¿no? del golpe o lo que sea, es decir, las que no producen una lesión de ningún tipo,
que además se realicen en el ejercicio del derecho de educación, es decir, no cualquier agresión que lleve a cabo un padre contra un hijo, sino las que se hagan, sino solamente, perdón, las que se hagan para corregir o para educar a los hijos, dice el Tribunal Supremo, esas agresiones en concreto, de mínima entidad para educar o para corregir, no pueden ser delito. Es decir, una agresión leve que no produzca lesión de ningún tipo y que además se haga con finalidad de educar, dice el Tribunal Supremo, no es delito. Mientras que las agresiones de entidad más grave que produzcan lesiones, aunque sean lesiones leves, y mucho más, evidentemente, si producen lesiones graves, aunque se realicen con función de educar, sí integrarán estos delitos. Por lo tanto, como hemos dicho hace un rato, el Tribunal Supremo se coloca en una especie de posición intermedia, ¿no? Ni el derecho a la educación, a la corrección, a la violencia física, en este caso, es absoluto, evidentemente, tampoco la integridad física del menor a cualquier valor es tampoco absoluta, ¿no? En el terreno intermedio es donde se mueve el sistema penal español. Y quiero terminar este vídeo como lo empecé, ¿no? Hemos hablado solamente del sistema penal, de si lo que hacen los padres, lo que hacen las madres, es o no es un delito, si tiene o no tiene consecuencias penales. Solamente eso. Esto no significa que este tipo de agresiones leves, que no produzcan lesiones y demás, sean aceptables a otros niveles. A nivel personal, a nivel social, a nivel ético, a nivel incluso pedagógico, educativo, está más que demostrado que la violencia nunca cumple una función pedagógica, sino que cumple una función de satisfacción del padre o de la madre sin que se lleve a cabo, sin que se produzca realmente un efecto positivo para los hijos, y por lo tanto tendrían que ser automáticamente siempre desterradas de nuestras familias y de nuestras relaciones con los menores, ¿no? Sean leves, sean graves, de cualquier tipo, ¿no? Pero lo cierto es que desde un punto de vista estrictamente penal, este es el panorama. Muchas gracias.